Bienvenido, bienvenida al podcast Pasión por su Verdad. Estamos en una serie expositiva del libro de Daniel, capítulo 7, y esta lección nos toca revisar lo que dice el capítulo 7 desde el versículo 8 al 21. Ahora bien, necesito hacer un recuento y una retroalimentación y a la vez un resumen de lo que estábamos viendo, y para eso necesito ir al versículo 7 que habíamos quedado la semana pasada. Y voy a leer en versión Reina Valera el versículo 7. Dice así: Después de esto miraba yo en visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras aullaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella. Tenía 10 cuernos. Bien, la clase anterior vimos que la cuarta bestia era el Imperio Romano. El Imperio Romano era terrible y espantoso. Ahora, cuando hablamos del Imperio Romano, como dije la semana pasada, que esta profecía algunos la miran hacia atrás, hacia el pasado, con Alejandro Magno, pero tenemos un problema hermenéutico. ¿Por qué? Porque esta visión es para los tiempos del futuro. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el mismo libro de Daniel, en diversas partes, aparece el ángel Gabriel diciéndole a Daniel: Daniel, sella las palabras de esta profecía, pues son para el tiempo del fin. Y muchos eruditos concuerdan, tanto judíos como cristianos, hoy, están de acuerdo con que el tiempo del fin son los tiempos que nosotros estamos viviendo. Por lo tanto, esta profecía es de doble cumplimiento, tanto para el tiempo de Daniel como para el tiempo del fin. Ahora, también tengo que decir de que cuando en profecía vemos la palabra bestia, vemos la palabra monte, siempre se está refiriendo a imperios, a naciones o a poderes o autoridad. En el versículo 7, cuando dice, y tenía 10 cuernos, esos cuernos se interpretan como 10 reyes, 10 naciones, 10 líderes, 10 autoridades. Ahora vamos a entrar, toma tu Biblia, y vamos a entrar en el versículo 8, y vamos a tratar en estos 20 minutos de poder condensar toda la información y ver qué nos dice la escritura versículo por versículo, desde el versículo 8 hasta el versículo 21. Versículo 8 dice de la siguiente forma, versión Reina Valera: Mientras yo contemplaba los cuernos, o sea, los 10 reyes, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Qué podemos ver en el versículo 8? Que dice, he aquí otro cuerno pequeño. Este cuerno salía de entre estos 10 reyes. Y si los cuernos simbolizaban 10 reyes, quiere decir, o líderes, quiere decir que de entre estos 10 líderes va a salir otro líder. Y a través del Apocalipsis, que dijimos que el capítulo 7 de Daniel trabaja en paralelo con el capítulo 7 de Apocalipsis, sabemos por Juan que este cuerno pequeño, y también por otras escrituras del Nuevo Testamento, que este cuerno pequeño es el anticristo. Y el anticristo se va a levantar de este último imperio, y recordemos que aquí dice que es la cuarta bestia, que es Roma, pero recordemos que Roma no era solamente la península itálica, sino que se extendía hacia Europa. Por lo tanto, este cuerno pequeño, forzosamente, de acuerdo a las profecías, que es un 30% de la escritura, debe salir de Europa. Y no podemos estar especulando que el anticristo va a salir de aquí, de allá, de Rusia, Estados Unidos. No, porque eso no aparece en la escritura. Tenemos que ceñirnos a lo que la Sagrada Escritura nos revela. Ahora, dice que fueron arrancados 7 reyes, o sea, perdón, 3 reyes, lo cual nos deja con 7 líderes que van a quedar. Y dice,
He aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí este cuerno tenía, el cuerno pequeño tenía ojos. Siempre que veamos la palabra ojos, tenía ojos, la Biblia, la Escritura nos está diciendo que este personaje malvado tenía una fuente de conocimiento e entendimiento más allá de lo normal. Esto quiere decir que el anticristo tendrá conocimiento, entendimiento de secretos, misterios que en la humanidad nunca lo ha podido dilucidar, pero él sí lo va a dilucidar, y además dice que tenía una boca que hablaba grandes cosas. Ahora, esta bestia, como quedaron 7 líderes, ese número 7 quiere decir, según los sabios hebreos y los de la antigüedad, quiere decir que este 7, cuando aparece en la escritura, está denotando una falsa apariencia de santidad. O sea, este cuerno pequeño aparentará santidad, pero será falsa. Bien, vamos al versículo 9 rápidamente. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Ahora, en el versículo 9, nosotros tenemos que entender de que cuando habla de la palabra tronos, siempre se está hablando de el concepto, o está relacionado con gobierno o con juicio. Ahora, la visión de este anciano de días, usted la puede complementar y ampliar leyendo el libro de Ezequiel, donde Ezequiel, el profeta, ve esta visión del anciano de días y dice que su manto cubría todo el templo, pero no voy a entrar en ese detalle hoy, porque sería muy largo. Entonces, ¿quién es este anciano de días? Este anciano de días representa a Dios el Padre. ¿Cómo lo sabemos? Porque más adelante el Hijo del Hombre se acerca, y si el Hijo del Hombre es el Mesías, quiere decir que el Mesías no es, o sea, el Mesías que nosotros decimos que es Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Si ese Hijo de Hombre es el Mesías, entonces no podría ser el anciano de días. Eso queda descartado. Por lo tanto, el anciano de días en este pasaje representa a Dios el Padre. Luego, vamos al versículo 9 rápidamente, al versículo 10, perdón, rápidamente. Dice de la siguiente forma: un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, o sea, el Padre, y los libros fueron abiertos. Ahora, cuando hablamos de los libros, estamos hablando de obras, de un juicio a través de las obras. Si usted lee el libro de Apocalipsis, que como dije va paralelo trabajando con el libro de Daniel, va a encontrar de que va a llegar un momento donde se hará un juicio que en el Apocalipsis se le llama el juicio del gran trono blanco, en donde las personas que no quisieron aceptar a Jesús como el Mesías, como su Salvador, dice que los libros también serán abiertos y serán juzgados por sus obras. Y es interesante de que la escritura en Apocalipsis dice que esa gente estará de pie delante del Padre. Y esto es un modismo hebreo para denotar de que en ese momento ya no habrá misericordia y no se podrán arrodillar ni pedir clemencia, sino que estarán todos sentados adelante solamente a escuchar su sentencia para ser enviados al lago de fuego. También en Apocalipsis dice que la tierra, el cielo, el sol, todas las cosas ya no existían más. Esto es un modismo para dar a entender que esa gente verá que toda su vida, todo lo que ellos, en lo que ellos pusieron su confianza, su fe, ya no existe. Y solamente lo que existe es escuchar la sentencia en ese gran juicio del trono blanco. Bien, no me quiero desviar del tema y necesitamos que leamos
El versículo 11, porque ya el tiempo se me está acabando, entonces el versículo 11 dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, ese cuerno pequeño. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Siempre que veamos a una bestia, dijimos que era un gobierno. Ahora, la bestia fue destruida, esto significa que fue el fin de ese imperio. La bestia fue destruida, porque la bestia dijimos que simbolizaba un gobierno. Luego, en el versículo 12 dice, habían también quitado a la otra bestia su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Bueno, hasta el versículo 12 vamos a llegar hoy día, aunque yo quería llegar hasta el versículo 21, pero me dicen que ya no me queda tiempo. Voy a pedir que las personas que me siguen y ven este video, para el próximo estudio, abran sus Biblias y estudien o lean más que todo el versículo 12 del libro de Daniel capítulo 7 en adelante para que tengan un contexto y ya puedan ir siguiéndome en la lectura y en la interpretación de esta hermosa profecía de los tiempos del fin. Y ahí estaremos dilucidando cuál es el fin de qué imperio. Vamos a ir dilucidando qué hará este cuerno pequeño o este líder que sale de entre los 10 cuernos, cuál es su función, cuáles son sus objetivos, pero por hoy día se me ha acabado el tiempo. Así que los esperamos en el próximo episodio de Pasión por su Verdad podcast. Que tengan una linda y hermosa semana y que sean bendecidos en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Muchas bendiciones y los esperamos en la próxima. Adiós.